dependencia. Muy bien, hoy día vamos a hablar un poco sobre COVID-19 y vamos a hablar sobre cáncer en el programa. En la primera parte vamos a ver cómo está yendo la atención en uno de los hospitales que se crearon para el COVID. Es el Hospital de Emergencia de ATE Bitarte en Lima, que se creó para el COVID, y vamos a ver cuál es la situación actual del hospital, cómo van los pacientes, cómo está yendo la atención y sobre todo si es que se presentara, cómo se piensa que podría presentarse una tercera ola, saber si estamos o no preparados. El doctor Luis Bracamonte, él es director adjunto de este Hospital de Emergencia en ATE Bitarte y lo tenemos en el programa. Doctor Bracamonte, muy buenos días. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Gusto Bien, saludarlo. encantado de tenerlo en el programa. Muchísimas gracias. Le decimos siempre a nuestros invitados que el hecho que ustedes estén con nosotros, con los oyentes de RPP Noticias, significa mucho para ellos, porque ustedes transfieren el conocimiento que tienen hacia ellos, hacia nuestra comunidad. Doctor Bracamonte, el Hospital de Emergencia ATE Bitarte. ¿Cuántas camas tiene en general? Para que nuestros oyentes vayan recordando los números. ¿Cuántas camas tiene ese hospital? Bien, en realidad nosotros tenemos una capacidad hasta 300 camas, entre camas de observación, hospitalización y UCI, Ujú. 300 camas. en su capacidad máxima. Ya. ¿Y cuántas son de UCI y cuántas son de hospitalización general? En camas de UCI hemos logrado tener en el momento del pico hasta 115 camas de UCI con ventilador mecánico. Wow. Y el Esto, resto entonces, un sí, poco menos de 200 son camas generales. Muy bien. sí, De 200 a todas, 250. 200 a 250. Ahora, de todas esas camas, tanto de hospitalización general como de UCI, ¿cuántas son pediátricas? Bueno, ahora hemos aumentado nuestras camas pediátricas, hemos tenido hasta en su en el momento actual 24 camas de pediátricas. 24 24. UCI de pediatría. Muy bien. Ujú. Entonces, en un hospital grande, 300 camas, Y las cuales 115 son de cuidados intensivos, el resto son camas, 200, 250 camas de cuidado general. En este momento, doctor, eh, en este sábado 24 de julio, ¿cómo va el censo? ¿Están ocupados? ¿Cuál es su capacidad en este momento? bueno, en este momento estamos a un 60% de ocupación. La UCI general sí sigue completamente llena, como siempre, con 36 camas. Las UCI intermedias y la UCI de emergencia sí está en un 60% de ocupación. La parte de pediatría que me preguntó hace un momento, estamos con una capacidad de 24, pero la ocupación al momento son de 14, 16 niños, lo cual ha incrementado en las últimas 2 semanas, que es lo que nos llamó la atención, por lo cual aumentamos la aumentamos el número de camas UCI, de camas, Ujú. perdón, de hospitalización en pediatría y habilitamos un ambiente para cánula de alto flujo pediátrico y para una con Ya. ventilación mecánica. Ok, solamente para poner orden en los números. De las camas generales que nos dijo que eran alrededor de 200, 250, ¿la ocupación Ujú. es 60%, nos dijo? Sí, 60%. Ya, Hasta el muy bien. momento. Eso es, digamos, se ha aligerado muchísimo, entonces, en la hospitalización general, en primer lugar, doctor, ¿cierto? Claro que sí, sí, se alegra bastante. Muy bien. De los que están ustedes allí hospitalizados en este momento, en este sábado 24 de julio, una de las preguntas que hacen los médicos, obviamente, al internar a un paciente es, señor, señora, ¿usted se vacunó o no se vacunó? ¿Qué dato tienen ustedes? ¿Qué porcentaje de los que tienen hospitalizados en este momento están o no están vacunados? De los pacientes con dosis completa, muy pocos. No tengo el porcentaje, pero sí en la pregunta algunos son no vacunados, de la población generalmente entre 30 a 50 años, y los que están hospitalizados con población edades mayores de entre 40 y 60 años, una dosis o no vacunados. Pero no, muy pocos pacientes hemos encontrado con dosis completa. Sí hay un caso de un fracaso de un paciente con dosis completa que está en nuestros cuidados intensivos, un personal médico que sí está hospitalizado con 2 dosis completas. Ya, muy bien. Ese dato es muy importante, doctor. Por ejemplo, aquí le cuento en Estados Unidos de los hospitalizados que hay, por ejemplo, en la zona donde está muy caliente, en un estado de la parte central de Estados Unidos y Missouri, 98.5% de los hospitalizados son no vacunados.
ustedes tienen una cifra más o menos, digamos, me ha dicho que no tiene la cifra exacta, pero Ujú. será 80, 70% no vacunados, 90, 50. 90% de no vacunados, porque Ya, la detección, lo que sí tenemos es la ya, detección de pacientes vacunados. Y como le digo, hemos encontrado solo uno en las áreas críticas claro. y con dosis completas no hemos encontrado todavía pacientes Muy bien. hospitalizados. Muy bien. Doctor Bracamonte, vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos para seguir conversando sobre su servicio. Regresamos. Y centenario. Gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Encantado de estar con ustedes. Gracias por permitirme que los y las acompañen en estos medios días de sábado de pandemia. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Luis Bracamonte. Él es director adjunto del Hospital de Emergencia Ate Vitarte. Es un hospital que se creó especialmente para atender a COVID-19. Tiene más o menos 300 camas, poco más de 300 camas, de las cuales alrededor de 200 son camas de servicio general y el resto 100, 115 son de cuidados intensivos intermedios o cuidados intensivos completos. Y nos ha dado una muy buena noticia. Nos ha dicho que en el sector de camas generales, en este momento, hoy día, la ocupación está en alrededor del 60%, o sea, ha bajado bastante la ocupación. Doctor Bracamonte, y en las camas de cuidados intensivos, por favor, repítanos la ocupación. Usted la dividió en dos, intermedios y completos, ¿no? Claro, la unidad de cuidados intensivos generales la tenemos a ocupación 99%, 100%, ¿no? La disponibilidad es muy variable, muy escasa como Ujú. siempre, pero sí tenemos la unidad de cuidados de emergencia, hay una disponibilidad de 10 a 15%, y también hay una unidad de cuidados intermedios, cuarto piso, que también tiene una disponibilidad. O sea, de 30 camas, ahorita hay 26, 25 ocupadas, hay 5 o 6 camas disponibles de UCI. Ok. Muy Ujú. bien. Solamente para digamos, nuestros oyentes habrán estado escuchando hablar mucho de camas de cuidados intensivos con todo este terrible escándalo que tuvimos esta semana. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, ustedes tienen a un paciente que van a poner en UCI. Probablemente el origen de ese paciente que va a ir a algunas de estas tres camas de UCI es ya sea de algunos pacientes hospitalizados que ustedes tienen, que se empieza a agravar y lo tienen que pasar, u otros que llegan a la emergencia, ya en muy mal estado y que tienen que ir directamente a la UCI, ¿verdad? Claro. Descríbanos la diferencia entre la cama de UCI general, la de emergencia y la de intermedios, Bien. para tener una idea, Mire, ¿no? claro, conozco muy bien el tema en mi condición de médico intensivista, también a la vez de directivo. Nosotros, los pacientes llegan en muy mal estado por COVID, inmediatamente se evalúa por un médico especialista en emergencia. Primero un triaje general, médico general, que lo deriva el médico especialista en emergencia, y él, de acuerdo a la complejidad del caso, determina si entra a la unidad de shock trauma, que es inmediatamente la atención, o lo somete a evaluaciones previas, ya obviamente atienden con oxígeno, con la medicación inicial, con analgesia, y luego de esa evaluación deciden si hay una oportunidad con una cánula de alto flujo. Obviamente hay una evaluación radiológica, tomográfica, y luego de esta evaluación, si es que hay posibilidad de cánula de alto flujo, ellos se comunican con el área de hospitalización de la unidad de alto flujo, que tenemos aproximadamente 30 camas destinadas para alto flujo, Ujú. y si no, es inmediatamente intubado, ¿no? Intubado y puesto en ventilación mecánica en la unidad de cuidados de emergencia. Ahora, si ya hay una disponibilidad inmediata en la unidad de cuidados generales, es subido inmediatamente previa coordinación con el médico especialista en cuidados intensivos, el intensivista, quien lo evalúa y en coordinación con el emergencista suben al paciente. Ya tenemos determinados los criterios de ingreso a nuestra UCI. eh, este, Son criterios, primero los emergencistas, como les digo, evalúan, ellos nos presentan a los pacientes que ellos consideran que deben ingresar, de acuerdo a la edad, la comorbilidad y el tiempo de enfermedad, los medicamentos que pudieron haber utilizado antes, antibióticos, corticoides, todo tipo de medicamentos, alergias a medicamentos, es evaluado por los intensivistas y lo deciden el coordinador y los médicos de turno a quién ingresar, ¿no? A la cama disponible. Y luego tenemos también una cama, un ambiente en las áreas de hospitalización de medicina, lo que serían los hospitales generales de hospitalización de medicina, Ujú. una unidad también vista, bueno, por la demanda de intensivistas, no todos son intensivistas, hay intensivistas, emergenciólogos, anestesiólogos, médicos internistas, que ya también tienen conocimiento de ventilación mecánica, que atienden a estos pacientes. A los Ujú. pacientes no con un score muy alto de compromiso orgánico, o sea, con menos sistemas afectados,
y también hay pacientes que pueden tener una estancia ya más o Muy menos bien. con nuestra experiencia más corta, ¿no? Ellos lo ven Ya. en la fibrosis. Los intermedios, entonces. Qué Ujú. interesante. Doctor, solamente, disculpe, tengo que hacerle esta pregunta. En su centro no se ha comprobado ningún tipo de esta corrupción, de esto de conseguir camas por plata, nada de eso. ¿Han investigado ustedes? Gracias a Dios, pues claro, se escuchó. En la primera hora, al comienzo fue, probablemente se escucharon siempre las denuncias, pero inmediatamente sometimos a investigación al personal de enfermería, técnico, médico, todos aquellos, y hemos hecho seguimiento, ¿no? Tenemos personal en todas las áreas viendo, y nosotros nos reunimos como equipo de gestión a evaluar los casos Ujú. sospechosos. Por eso que nuestro sistema de ingreso es un sistema en el cual participa un comité de selección, ¿no? Qué bueno. Intensivista y la plana directiva. Gracias a Me Dios alegro no de hay escuchar casos eso, hasta ahora. doctor. Sí, Gracias por aclararlo. Gracias. Doctor, con gracias. respecto a los niños, ¿cómo están los niños? ¿Es cierto que están hospitalizándose más niños y jovencitos que antes? Sí, sí, estas últimas, este inicio, el mes de junio y las dos primeras semanas de julio hemos detectado un incremento en los casos de niños, pero gracias a Dios casos moderados. La característica de estos niños que son mayormente con síntomas digestivos, diarreas y letargia, los niños irritables, son observados por el médico pediatra en emergencia y pasan a nuestro ambiente que hemos ampliado, como le expliqué al inicio, y estos niños, básicamente, como le digo, por deshidratación, son observados con las madres y recuperan. La parte oxigenatoria no hemos encontrado casos de insuficiencia respiratoria leve, ¿no? Que con cambios de oxígeno mejoran. Gracias a Dios no hemos tenido todavía problemas graves, pero sí hay un incremento inusitado en Ya, relación a la caída en adultos. En niños sí hay un incremento muy bien. del 4% de lo que había, un 10% de lo que hemos tenido en promedio. Ujú, muy bien. Eh, y en relación a preparación para una posible tercera ola, ¿ustedes están preparados con todo este equipo que tienen? ¿Están con personal, recursos humanos y todo, doctor? Sí, gracias a Dios ya las dos olas previas que fueron muy devastadoras en cuanto Ujú. al porcentaje de mortalidad, como todos sabemos, ya tenemos un plan de tercera ola ya implementado. Tenemos el personal especialista tanto en enfermería como en medicina listo. Estamos preparados para esto, que esperemos no Pues ocurra, pero se provee que ojalá. puede ser entre el inicio de septiembre, ¿no? Ojalá que no ocurra. Doctor, Ujú. solamente ya no tenemos que despedir, le agradezco muchísimo. Y no sé si es que usted considera, usted es el jefe, el director adjunto, eh, mantener en sus diarios reportes de censos de camas el estado de vacunación de los pacientes. Yo creo que si ustedes lo reportan como hospital especializado y nos llegan a decir los peruanos que, qué sé yo, 95, 90, 98% de los hospitalizados son no vacunados, entonces eso yo creo que podría hacer que nuestros oyentes, en realidad el público, perciba que la vacunación es muy importante. No sé, es una sugerencia que le hago para que lo puedan reportar de esa manera todos los días. Claro que sí, por supuesto, vamos a tenerlo actualizado el dato, es muy importante, nosotros ya lo dábamos por hecho, que a veces los personal de salud creemos que es un hecho y tiene razón, la población en general tiene derecho a saber la importancia de la vacunación, y nosotros como personal de salud es evidente porque hay muchos menos casos de médicos y enfermeros afectados después de la vacunación que se llevó en los primeros meses del año, ¿no? Qué bueno, Definitivamente eso puede haber, lo han observado también ustedes. por Doctor supuesto. Bracamonte, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy agradecido por su tiempo. Si me permite un minutito nada más Sí, para recordarle que nosotros como hospital emblemático de COVID quisiéramos que se recuerde que en este bicentenario los héroes de la salud, tanto médicos como enfermeros y personal asistencial, que realmente merecen un homenaje, ujú, porque también son héroes de nuestro por país en supuesto. esta lucha del COVID. Tomamos el punto, lo han escuchado y concordamos completamente con usted. Muchísimas gracias, doctor Luis Muchísimas gracias. Bracamonte, director adjunto del Hospital de Emergencia de Ate Vitarte. Nosotros